Pensamiento de Simón Rodríguez. La educación como proyecto de inclusión social. A continuación vamos a hablar sobre una breve biografía de Simón Narciso de Jesús Carreño Rodríguez. 28 de octubre de 1769, Amotape. El 28 de febrero de 1904 fue un educador, político y un prócer venezolano. Fue tutor de Simón Bolívar y Andrés Bello. Aportó enseñanzas y obras escritas para el proceso de libertad e integración americana. Este niño abandonado tuvo una larga lista de nombres de pila: Simón Narciso de Jesús, de lo que se deduce su fecha de nacimiento. Si se considera que el 28 de octubre es el día de San Simón Apóstol y el 29 el día de San Narciso de Jerusalén, se asume pues que de acuerdo a la tradición de nombrar los expósitos según el santoral. Subtemas. Número 1. Maestro colonial. Número 2. Maestro republicano. Número 3. La nueva educación. Número 4. Propósitos de la educación. Número 5. Educación, instrucción y sociabilidad. Número 6. Educación popular. Número 7. Educación social. Y número 8. La primera escuela. Bueno, vamos a empezar con las características del maestro colonial. Número 1. Simón Rodríguez inició su vida de maestro en una escuela de primeras letras en Caracas en 1791. Es conocido en el campo educativo por haber sido el maestro del libertador Simón Bolívar, con quien desarrolló una estrecha y sólida relación. Número 2. Su pensamiento y accionar pedagógico se inicia con la crítica al movimiento de las Reales Escuelas de Madrid, creadas por Carlos IV en 1791. Las cuales se pretendían la tecnificación de la educación primaria española en la península y en las colonias. Número 3. En su primera experiencia como maestro de primeras letras, se enfrentó a la realidad social y política de las escuelas, situación que le llevó a presentar el proyecto de reforma de escuelas de primeras letras en 1794. El proyecto fue aprobado en 1975, meses después. Número 4. En 1795, la Real Audiencia de Caracas lo nombró depositario de Simón Bolívar, con quien venía relacionándose desde 1792, tiempo en el que se desempeñó como secretario del abuelo de Bolívar. En este periodo, la relación con Simón Bolívar solo duró hasta 1797, cuando Rodríguez abandonó Caracas debido a que fue descubierto la conspiración de la cual él hizo parte, y que tenía por objeto deponer al capitán general y cambiar el sistema de gobierno. A continuación, características del maestro republicano. Número 1. Fue a partir del siglo XVIII cuando empezó a tomar importancia el desarrollo y la implementación de un nuevo concepto de educación que hizo tránsito de la educación colonial a la republicana en el siglo XIX. Es una dicha transición donde cobra vigencia el pensamiento pedagógico de Simón Rodríguez para América Latina. Número 2. En su vida y obra pueden ubicarse claramente dos periodos. Una etapa de quehacer pedagógico durante la colonia como maestro de escuela de primeras letras en Caracas, y una segunda en el periodo republicano como político, pedagogo y escritor una vez que regresó de Europa en 1893. Número 3. La estructura imperante de la escuela hasta este momento no satisface las nuevas necesidades sociales. Era indispensable buscar el mecanismo por el cual se cumpliera la premisa moderna de lograr una educación para todos. Característica número 4. El compromiso de Simón Rodríguez a lo largo de su vida fue demostrar la necesidad y la posibilidad que a través de una escuela generalizada o popular se pondría a sentar los cimientos de una nueva sociedad. Características de la nueva educación. Característica número 1. Consideró a la sociedad como la unión íntima, como la conveniencia general en el sentido de lo que conviene a todos. En sus palabras expresó: sociedad republicana es la que se compone de hombres íntimamente unidos por un común sentir de lo que conviene a todos. Característica número 2. Este andamiaje de la educación en la sociedad republicana se fundó en la primera escuela. Ella sería el punto de partida a través del cual se tejerían los hilos que requería la sociedad republicana. Característica número 3. Rodríguez se interesó por lograr que el pueblo tuviese las herramientas para gobernarse a sí mismo a través de la educación,
Cuando nombraba al pueblo, se refería a los muchachos pobres, a los declarados ilegítimos, a los expósitos, a las niñas, a los vagos y a los excluidos en general. Vamos con el siguiente subtema: propósitos de la educación. La característica número 1. Simón Rodríguez se hizo explícito en el establecimiento de la primera casa de industria pública en Bogotá en 1823, donde se impartiría educación a los jóvenes y se les daría a aprender un oficio mecánico, además que los otros conocimientos para vivir en sociedad. Característica número 2. Los principales obstáculos para el desarrollo de las propuestas educativas de Rodríguez se encontraban enquistados en las costumbres sociales que manifestaban ignorancia generalizada, desinterés por la educación, aceptación de los métodos tradicionales, subvaloración por la educación técnica y aceptación del statu quo. Su método pretendía por la inclusión social, por medio de la escuela para todos, por la formación para el trabajo, confiriéndole un sentido de utilidad y por la adquisición de nuevos hábitos y de nuevas relaciones sociales que exigía la República. Continuamos con el siguiente subtema: educación, instrucción, sociabilidad. Característica número 1. Mientras que la educación la concebía como conciencia y a la instrucción como conocimiento, consideró a la primera como un deber de la política pública y a la segunda como el medio de lograr su generalización. Característica número 2. Instruir no era educar, era un deber de los gobiernos ilustrados generalizar la instrucción como mecanismo ideal para luchar contra los principales enemigos que se le oponían, la familia y la iglesia. Instituciones que querían mantener relaciones del antiguo orden conservando las viejas tradiciones. Característica número 3. La instrucción general que proponía Rodríguez era aquella que ofreciera al hombre el conocimiento de las obligaciones que adquiría por el hecho de vivir en sociedad. Siguiente subtema: la educación popular. Característica número 1. Desarrolló este concepto en el escrito Sociedades Americanas en 1828, cuestionando a la educación como la simple instrucción a las masas descarriadas por la revolución. Característica número 2. Para que la educación popular se generalizara en la República, era necesario abrir escuelas para todos, ya que todos habrían obtenido la condición de ciudadanos. Vamos con el siguiente subtema: la educación social. Característica número 1. En el pensamiento de Rodríguez no era posible construir una verdadera sociedad sin educación social, ni autoridad razonable, sin costumbres liberales. Cuando se refería a la educación social, la asumía como la posibilidad de formar en los individuos la conciencia del bien común. Característica número 2. En este tratado pedagógico enunció básicamente dos consejos. El primero, asegurar los fondos y financiamiento del colegio, realizar reformas al currículo para que se dictara el castellano y quichua en el lugar del latín, física, química, historia natural en lugar de teología, derecho y medicina. Además propuso establecer 2 fábricas de loza y vidrio y crear una albañilería, carpintería y herrería. Característica número 3. El segundo consejo estaba encaminado a influir en el Congreso de Ecuador para que se expidiera una ley en favor del sostén y propagación de la escuela social, imponiendo una contribución personal para la construcción de edificios, renta de maestros, gratificaciones de curas, gastos de enseñanza y todo lo relacionado con el sostenimiento y propagación de la primera escuela o la escuela social. Siguiente subtema: la primera escuela. Característica número 1. La educación era el mecanismo por el cual las repúblicas podrían llegar a consolidarse. Hacía un llamado a los gobiernos liberales para que vieran en la primera escuela el fundamento del saber y la palanca a través de la cual se levantarían los pueblos al grado de civilización que el siglo XIX reclamaba. Característica número 2. Con respecto a los costos de la educación pública, propuso que fueran los padres de familia quienes contribuyeran con el financiamiento de la educación. Este dinero que se solicitaría a los padres de familia
serviría para comprar los útiles de los estudiantes, los cuales podría utilizar durante todo el tiempo de estudio. Característica número 3. Escuela social. Propuso un reglamento escolar que dividió en 3 partes: ramos de enseñanza, método y modo de enseñar, y conducta del maestro con los discípulos. Esta nueva república debería apoyarse en la educación, entendida según Rodríguez como la posibilidad de hacer del hombre un ser integral y no solo un hombre pensante. Y terminamos con una frase célebre de Simón Rodríguez: podemos afirmar que sus innovaciones contribuyeron a desarrollar pedagógicamente no solo los talleres de los salesianos y otras entidades similares como las artes y oficios de carácter oficial, sino también otros sistemas pedagógicos de parecida estructura.